Capítulo 7. La sala de muros de piedra que albergaba el trono de Thrall como jefe de guerra de la Horda estaba helada. A Thrall le gustaba que fuera así. Como los orcos no eran criaturas acostumbradas al frío, se sentían muy incómodos en ese lugar. Había descubierto que era mejor que la gente no se sintiera cómoda mientras se hallaba en presencia de su líder. Así que, cuando se construyó aquel lugar, se cercioró de que la mampostería fuera gruesa y no hubiera ventanas. La única luz que iluminaba la estancia provenía de faroles, no de antorchas, puesto que desprendían menos calor. Tampoco es que hiciera tanto frío hasta el extremo de que fuera desagradable estar ahí. Si bien no quería tampoco que su gente sufriera cuando acudían a él con alguna petición, tampoco quería que se hallaran del todo cómodos. Thrall había tenido que recorrer un difícil sendero para llegar hasta el puesto que ahora ocupaba y era consciente de lo importante y precario que era su actual cargo. Por tanto, intentaba aprovechar cualquier oportunidad para reafirmar su autoridad, aunque fuera con detalles tan nimios como mantener la sala del trono un poco fría. Ahora se encontraba reunido con Kaltar, su chamán, y Burks, su guerrero más fuerte. Ambos se hallaban ante Thrall, quien estaba sentado en esa silla de cuero hecha con las pieles de las criaturas que el mismo líder de la Horda había asesinado. Los humanos siguen en el fuerte del norte. La última información que nos ha llegado es que ha llegado un barco con más tropas. A mí me parece que están recibiendo refuerzos. Lo dudo, replicó Thrall, reclinándose en su silla. Lady Valiente me informó de que iba a enviar a una de sus guerreras a investigar si era cierto lo que el capitán Bollig nos contó. Burks respiró hondo y replicó. ¿No se fían de la palabra de uno de nuestros guerreros? Kaltar, cuya piel verde se había tomado pálida y arrugada con el paso del tiempo, se rió de manera gutural. Estoy seguro de que confían tanto en la palabra de un orco como tú confiarías en la palabra de un humano. Los humanos son unos seres cobardes y despreciables, afirmó Burks con desdén. Los humanos de Teer Amore no son así, le espetó Thrall, al mismo tiempo que se inclinaba hacia adelante. Y no pienso tolerar que nadie vuelva a hablar mal de ellos en mi presencia. Burks pataleó el suelo con fuerza al oír esa reprimenda. El jefe de guerra de la Horda tuvo que contener la risa. Al hacer ese gesto, le había dado la impresión de que ese guerrero se comportaba como un niño humano cuando sufre un berrinche. Sin embargo, entre los orcos, ese gesto era una muestra de desagrado aceptada socialmente. A pesar de que era el señor de los clanes, a veces tenía que obligarse a recordar que no había crecido entre miembros de su propia especie. Esta tierra es nuestra, Thrall. Nuestra. Los humanos no tienen ningún derecho sobre ella. Deja que crucen el Mare Magnum y regresen al lugar que les corresponde. Deja que volvamos a la vida que llevábamos antes de que los demonios nos maldijeran. Deja que vivamos ajenos a toda influencia perniciosa, ya sea mortal o no. Thrall negó con la cabeza. Creía que el debate sobre ese tema debería haber quedado cerrado hace 2 años y que no tenían por qué discutir más sobre él. Los humanos se han quedado con las tierras más inhóspitas de Kalindor. En realidad, ocupan una ínfima parte de su territorio. Ni siquiera tomamos el marjal revolcafango en su día. La gente de Jaina, repitió Burks burlonamente. Al instante, el líder de la Horda se puso en pie. Ten cuidado, Burks. Lady Valiente Jaina se ha ganado mi respeto. Aunque tú, por otra parte, lo estás perdiendo a pasos agigantados. Burks se arredró levemente. Lo siento, jefe de guerra, pero tienes que entenderlo, fuiste criado con ellos. Eso, a veces no te deja ver cosas que son obvias para el resto de nosotros. Yo veo todo perfectamente, Burks. Quizá deba recordarte que fui yo quien, a lo largo y ancho de este mundo, abrió los ojos de los orcos que habían caído en las garras de la maldición demoníaca y de los humanos, quienes los habían confinado en campamentos. Fui yo quien les recordó quiénes eran realmente. Así que no te atrevas a sermonearme ahora de improviso. Fueron interrumpidos por un joven orco que entró corriendo en la sala casi sin aliento. Truenagartos. Thrall parpadeó, presa del asombro. El monte del trueno, el hogar de esas criaturas en cuestión, se hallaba muy lejos de ahí. No obstante, no creía que ninguno de esos reptiles se hallara en Orgrimmar, pues ya habría cundido el pánico y se habría desatado la alarma mucho antes. ¿Dónde?, preguntó Burks.
Lejos de aquí, obviamente, respondió Kaltar de manera mordaz. Si no, no habrían enviado únicamente a un joven mensajero. Aquel muchacho portaba un anillo en la nariz con forma de relámpago que indicaba que era un mensajero. Sin duda alguna, había venido corriendo desde el Monte del Trueno para informar al líder de la horda. Habla, le ordenó Thrall al joven. Vengo de Barranco Árido, jefe de guerra. Los truenagartos se han escapado de la montaña. ¿Cómo es posible?, inquirió Burks. Thrall lanzó una mirada furibunda al guerrero y le dijo. Si lo dejas hablar, tal vez nos enteremos de qué ha sucedido. A continuación, se dirigió al muchacho. Prosigue. Un granjero, llamado Tulk, oyó el estruendo de una estampida. Avisó a gritos a sus hijos y consiguieron expulsar de allí a los truenagartos antes de que les destrozaran las cosechas. Hasta donde nosotros sabemos, los truenagartos jamás habían abandonado esa montaña, así que reunió a sus hijos y avisó al granjero de al lado, quien también reunió a sus hijos, y todos juntos se acercaron a la montaña. Thrall asintió. El Monte del Trueno estaba rodeado por un denso bosque compuesto de árboles de gruesos troncos que los truenagartos no podían atravesar en estampida. Para atravesar un bosque hay que mirar bien por dónde se pisa y andar con cierta soltura y agilidad, pero esas criaturas jamás se desplazan así. Cuando llegaron ahí, comprobaron que no quedaba nada de ese bosque, que había sido atrasado. Por eso, los truenagartos habían podido abandonar la montaña, porque ahora tenían vía libre para hacerlo. Los granjeros temen ahora por sus cosechas. No obstante, Thrall todavía seguía cavilando sobre lo sucedido en el bosque. ¿Arrasado? ¿Cómo ha sido arrasado, exactamente? Todos los árboles han sido talados. Los tocones que han quedado solos sobresalen un poco más de un palmo por encima del suelo. Entonces, Burks le preguntó. ¿A dónde se han llevado todos esos troncos? El muchacho se encogió de hombros. No lo sé. No vieron ni una rama suelta por el suelo. No había nada, solo los tocones. Thrall movió la cabeza de lado a lado, contrariado, e inquirió. ¿Cómo ha podido pasar algo así? La verdad es que no lo entiendo, jefe de guerra, contestó el muchacho, pero es lo que ha pasado, tan cierto como que ahora estoy hablando contigo. Has actuado muy bien, afirmó Thrall mientras se despedía del muchacho. Sírvete algo de comida y bebida. Ya te haremos más preguntas una vez tengas la tripa llena. El muchacho asintió y dijo. Gracias, jefe de guerra. Acto seguido, salió de la estancia corriendo. Han sido los humanos, aseveró Burks en cuanto el joven abandonó la sala del trono. Tienen que haber sido ellos. Nos han pedido muchas veces que les facilitemos madera del Monte del Trueno. Ciertamente, ningún orco se habría atrevido a mancillar esa tierra de ese modo. Aunque Thrall se mostraba reticente a pensar que los humanos fueran capaces de tal maldad, Burks tenía razón cuando afirmaba que ningún orco de Durotar habría sido capaz de cometer esa fechoría. Es imposible que hayan transportado tanta madera desde el Monte del Trueno a la costa sin que nadie se haya dado cuenta. Si la han transportado por tierra, alguien los habría visto y lo mismo puede decirse si se la han llevado por el aire en aeronaves. Se la han podido llevar de otro modo, afirmó Kaltar. Thrall profirió un suspiro y negó con la cabeza. Mediante magia. Sí, magia, repitió Burks. La maga más poderosa de Teramore es tu apreciada Lady Valiente Jaina. No ha sido Lady Valiente, aseveró Kaltar. Este acto de profanación de la tierra es totalmente condenable y los humanos son responsables de él por un lado, aunque no por otro. ¿Qué se supone que quieres decir con eso? Lo interrogó Burks furioso. Hablas de manera enigmática, dijo Thrall quien, acto seguido, se echó a reír. Como siempre. Aquí están actuando fuerzas muy poderosas, Thrall, aseguró Kaltar. Se trata de una hechicería muy poderosa. Burks volvió a pisotear el suelo con fuerza. Lady Valiente domina una hechicería muy poderosa. Los humanos tienen muchas razones para querer la madera de esos árboles. Con ella, podrían construir navíos más fuertes y resistentes con los que poder abordar a nuestros barcos mercantes. Además así, al dejar sueltos a los truenagartos, acabarán con las cosechas de nuestras granjas. Entonces, se aproximó al trono de Thrall y se colocó delante de él, de tal modo que sus rostros quedaron tan cerca, que sus colmillos casi se tocaron. Todo encaja, jefe de guerra.
Y lo sabes. A continuación, Thrall replicó en voz baja. Lo único que sé, Burks, es que Lady Valiente se enfrentó a su propio padre y que nunca ha hecho nada que pudiera amenazar la alianza sellada entre Durotar y Teramore. ¿Acaso crees que iba a cambiar de actitud solo para hacerse con un poco de madera? Burks retrocedió y alzó los brazos al aire. ¿Quién sabe cómo razonan los humanos? Yo lo sé. Como te has apresurado antes a señalar, Burks, fui criado por humanos, crecí entre ellos, he sido testigo de lo mejor y de lo peor que puede ofrecer la humanidad. Y puedo asegurarte que, si bien hay humanos que serían capaces de hacer algo así, Jaina Valiente no es uno de ellos. En ese instante, Burks se cruzó de brazos de un modo desafiante y dijo. Que nosotros sepamos, no hay más magos humanos en Kalimdor. ¿Quién podría ser sino, jefe de guerra? No lo sé, respondió Thrall, sonriendo. El teniente Lodo Negro me educó como a un humano y me obligó a leer muchos tratados filosóficos y científicos. En esas lecciones, lo que más se me quedó grabado fue una frase en particular, que el camino hacia la sabiduría se comienza a andar con un no lo sé. La persona que sea incapaz de reconocer que no sabe nunca será capaz de aprender nada. Burks, en ese momento, volvió a ponerse en pie. Envía a unos cuantos guerreros a Barranco Árido. Intentad capturar y acorralar a esos truenagartos. Ayudad a los lugareños en la medida de lo posible para poder controlar este problema. Entonces, miró a Kaltarfi. Trae el talismán. He de hablar con Lady Valiente. Deberíamos hacer algo. Exclamó Burks, pisoteando el suelo otra vez, mientras Katar salía de la habitación para hacer lo que Thrall le había ordenado. En vez de tanto hablar. Hablar es el segundo paso hacia la sabiduría, Burks. Te prometo que intentaré descubrir quién es el responsable de lo que ha pasado. Ahora vete y cumple mis órdenes. Burks hizo ademán de decir algo más, pero Thrall no le permitió hablar. No me digas nada más, Burks. Has dejado muy clara cuál es tu opinión al respecto. Sin embargo, creo que incluso tú estarás de acuerdo en que, antes que nada, hay que resolver el problema de Barranco Árido. Ahora vete y haz lo que te he pedido antes de que nuestras granjas acaben totalmente arrasadas. Por supuesto, jefe de guerra, dijo Burks quien, tras saludar como el muchacho había hecho hacía un momento, se marchó. Thrall esperaba que no se hubiera equivocado al defender tan vehementemente a Jaina. Aunque, en el fondo de su corazón, sabía que ella era digna de su confianza. Pero, si Jaina Valiente no había robado esos árboles ni había dejado campar a sus anchas a los truenagartos, ¿quién había sido?